otorrinolaringólogo y en esta vez vamos a tratar un tema muy interesante. En estos tiempos de COVID tenemos muchos pacientes con problemas de disfagia y muchos de ellos inclusive tildados como pacientes que son ansiosos, que digamos por el encierro desarrollan este tipo de problemas, ¿no? Alteraciones en el paso de los alimentos. Pero muchos de ellos pueden tener otro tipo de problemas, ¿no? Como la calasia, como espasmo difuso, estenosis esofágica, tumores esofágicos, cuerpos extraños, reflujo, el reflujo gastroesofágico que está muy en boga en estos últimos meses. Entonces, primero tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Ver cuál es la causa de esta disfagia. Y luego ver si esto es un problema funcional o es un problema anatómico, ¿no? Y ya después de darle el tratamiento correspondiente, pues vamos a necesitar de todas maneras de la rehabilitación, que es parte complementaria de todas maneras. Entonces, esto es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Entre un médico general, que muchas veces lo detecta, el otorrino, el gastroenterólogo, y en este caso tenemos acá a nuestros licenciados, ¿no? Como el día de hoy que vamos a tratar, ¿no? Quien va a estar a cargo del tema es la licenciada Netsi Casas Tovar, ella es especialista en disfagia orofaringea. Entonces vamos a escuchar y a aprender todos, ¿no? Porque de eso se trata, aprender todos, ¿no? Para poder darle una mejor atención, una atención de calidad a nuestros pacientes, ¿no? Adelante, licenciada Netsi. Gracias, doctora, por el pase. Buenas noches a todos los de la sala. Bueno, esta noche, como ya la doctora lo mencionó, vamos a tratar la charla de rehabilitación de la disfagia. Pero antes vamos a presentar un video institucional donde se puede observar todo lo que hacemos en el consultorio de Audiovida. Audiovida. Cuidamos tu armonía auditiva. Somos un centro especializado en audiología, vértigo, lenguaje y voz. Nuestro equipo está conformado por experimentados terapeutas de lenguaje con vocación de servicio que busca liderar su atención humanizada y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en las áreas de audiología. Realizamos evaluación clínica y rehabilitación de las pérdidas auditivas y del procesamiento auditivo central. Vértigo. Terapia vestibular personalizada para restablecer el equilibrio y orientación espacial. Lenguaje y habla. Tratamiento en pacientes con alteraciones de articulación y trastornos de lenguaje. Voz. Entrenamiento y reeducación de la voz patológica. Disfagia. Enfocada en restablecer el adecuado patrón deglutorio a través de ejercicios. Apoyada en el uso de aparatología especializada. Te ofrecemos audífonos medicados. Adaptamos auxiliares auditivos según tu tipo de pérdida para una mejor comunicación. También brindamos exámenes audiológicos especializados. Somos Audiovida y llegamos para cuidar tu armonía auditiva. Bueno, ahí podemos observar todo lo que hacemos en Audiovida. Okay. Pasamos a la siguiente. Como aquí pueden observar en la diapositiva que estoy compartiendo, los fonoaudiólogos
estamos capacitados para trabajar la parte de disfagia. La Organización Internacional del Trabajo ya estableció que nosotros estamos encargados de la evaluación y tratamiento de la deglución. Aquí vamos a poder observar, a ver, cómo es una videofluoroscopía de cómo es una correcta deglución, una deglución normal. Como pueden observar, el líquido pasa por toda la boca, llegando a la parte faríngea y llega a pasar sin ningún problema hacia la parte esofágica. No hay ningún problema de disfagia. A ver, quiero que observen este video y me mencionen qué es lo que pueden observar. ¿Alguien me puede mencionar qué es lo que ha visto? Por interno. A ver, vamos a volver a observar. Dispersión. Dígame. Buenas noches. ¿Qué tal? Una dispersión, o sea, no pasa directo, sino hay una difusión. Uh-huh. Y acá podemos ver que nosotros normalmente tenemos reflejos. Ese reflejo en el paciente no se está observando, porque normalmente cuando nos atoramos se activa el reflejo tosígeno de tos. Ese paciente no está presentando el reflejo tosígeno y es como si estuviera pasando la comida normal. Y a esto le llamamos una aspiración silente, que ocurre muchas veces en los pacientes y no nos damos cuenta que se está aspirando. Pasado una temporada de 1 semana, 3 semanas, el paciente sale con un diagnóstico de una neumonía. Lo llevan para que puedan observar con una radiografía torácica y se dan cuenta que ha sido o tiene el proceso de neumonía por aspiración. Y es importante que en esta parte que evaluemos tanto durante el proceso de los pacientes que están en cuidados intensivos y como después cuando salen, porque a veces ocurre esto y sabemos muy bien por los casos que observamos y como experiencias que ustedes tienen como médicos y profesionales de la salud, que si no es atendido a tiempo, el paciente puede sufrir una neumonía y llegar hasta la muerte, y sobre todo si es un adulto mayor. Por eso es importante saber. Por eso es importante evaluar. Nosotros normalmente evaluamos con una videofluoroscopía, pero en Perú casi no hay los exámenes que se piden, ¿verdad? Entonces nosotros lo que trabajamos aquí para poder observar en qué lugar se está aspirando o se está presentando un problema de disfagia, utilizamos con sonidos, evaluamos mediante los sonidos y nos podemos percatar dónde está el problema de disfagia del paciente. Y aquí es bastante lo que se está aspirando el paciente, porque llega a pasar muchísima comida a la parte respiratoria. Entonces, aquí podemos ver los grados. Aquí
Por ejemplo, donde estoy indicando, podemos ver un porcentaje más o menos de 1%, pero donde los alimentos están quedando en la parte de la vallécula. No se nota mucho aquí. Aquí en la parte podemos ver que el líquido es más espeso, casi lechoso, como se puede observar. Por eso es muy importante también la evaluación médica con en este caso con los exámenes que ustedes nos mandan, con las endoscopías laringeas. Y aquí podemos ver aún un más grado ya de penetración en la zona de la vallécula. Y acá vemos algo más severo. Se queda muchísimo alimento. También no solamente se pueden aspirar o hay penetración de alimentos, sino con los propios fluidos. Hay pacientes que refieren o llegan a consulta y mencionan que presentan en las noches que no pueden dormir bien porque no pueden pasar sus propios saliva. Y se están atorando también con eso. Y acá también podemos ver la aspiración en los senos piriformes. No solamente hay aspiración, sino también hay penetración. Tenemos dos casos. En los senos piriformes también se quedan. Pueden observar. Y hay grados. Tanto en la parte de la vallécula como en la parte de los piriformes. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, hay una propulsión lingual en la parte posterior. Entonces, la lengua lo que hace es esto, moverse hacia atrás. Y después la laringe asciende. Al ascender, luego hay el cierre del epiglotis y para que pueda pasar efectivamente y seguro el alimento. Y así no se pueda pasar por la vía respiratoria. Por eso es importante cuando nosotros evaluamos, observar la posición de la laringe, cómo se encuentra, porque muchos pacientes vienen con la laringe anteriorizada, posteriorizada, lateralizada hacia un lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Hay pacientes que también vienen con la laringe elevada, entonces esa parte es muy importante en la evaluación, sobre todo nosotros como terapeutas evaluamos es la postura, cómo se encuentra, porque eso depende mucho de cómo el paciente está deglutiendo. Y también hacemos nosotros con la prueba de los alimentos, tanto líquidos, tanto miel o como pudding, hacemos la evaluación y nos percatamos con qué alimento el paciente se está atorando mediante la evaluación de sonidos. Entonces, ¿qué tipo de pacientes nos llegan por el problema de disfagia? Pacientes que han tenido un traumatismo encefalocraneano, pacientes que han sufrido un ACV, pacientes con intubación, traqueostomías, adultos mayores y enfermedades degenerativas. Y ahora último, pacientes post-COVID, que es lo que ahora se está mirando bastante. Y no solamente pacientes post-COVID que han sido intubados o que han tenido traqueostomía o que han estado tiempo prolongados, ¿no? en cuidados intensivos, sino también pacientes que no han tenido, que han sido asintomáticos, pasado el mes, llegan con problemas de disfagia. No solamente al momento de deglutir líquidos o sólidos, sino también con sus propios fluidos. No pueden dormir o sienten la sensación de un cuerpo extraño en la garganta y refieren eso, que no pueden pasar los alimentos normalmente. Luego también algunos pacientes piensan que están teniendo problemas respiratorios o que se les está volviendo a dar, en este caso, el post-COVID, o mejor dicho, otra vez el COVID. Entonces se van y asisten al neumólogo para ver si es que tienen algún problema pulmonar, pero el neumólogo refiere que no hay ningún problema y en realidad cuando nosotros hacemos la evaluación y cuando mandan
ustedes los exámenes de endoscopía laringea, podemos observar que hay dificultad en la deglución, porque así como les mencioné las imágenes anteriores, donde se queda en la parte de la vallécula, en la parte de los senos piriformes, entonces ahí es donde nos percatamos que el paciente no está deglutiendo correctamente y que está teniendo aspiraciones o penetraciones en algunos casos. Por eso es que se le queda la saliva y presentan la sensación del cuerpo extraño. Entonces, ¿por qué el paciente post-COVID o paciente que ha tenido COVID está presentando problemas de deglución? Porque lo que está ocurriendo con este virus es que está afectando mucho el problema de movilidades debido a la pérdida de masa muscular. Y no solamente por la pérdida de masa muscular, sino que también la parte sensitiva. Nosotros sabemos que a nivel en general en todo nuestro cuerpo se rige por medio de tanto motora como sensitiva. Entonces, si esto se pierde, en el momento nosotros de la deglución no sentimos el proceso como lo estamos pasando. Y como la pérdida de masa muscular también ha bajado, entonces hay dificultad o hay mucha lentitud al pasar los alimentos. Y es por eso que están presentando la disfagia. Y también los casos de pacientes intubados con traqueostomía. Es muy importante que lo que voy a mencionar, porque estoy teniendo ya mucha incidencia de pacientes que han estado intubados más o menos unos dos meses y medio han estado intubados. Y ustedes como médicos, y la experiencia que tienen, quisiera hacerles la pregunta, porque yo ya he preguntado a otros médicos también. ¿Cuándo ustedes sugieren pasar de una intubación, cuántos días de una intubación a una traqueostomía? Quisiera esa respuesta, porque aquí hay muchas dudas. Porque también he leído revistas de asociaciones de otorrinos de España, de Brasil, de México, y según lo que he podido leer, son pasado de los 10 días a 2 a 3 semanas se sugiere una traqueostomía, porque se sabe que el paciente va a ser su estancia prolongada, para que así no haya dificultades en el momento del destete. Entonces quisiera saber, ustedes, que la experiencia que manejan, quisiera saber cuánto el tiempo es para el tiempo de pasar de una intubación a una traqueostomía. Sí, Claro. por el chat. Sí, sí, acabo de verlo. Okay. Buenas noches, doctor. Sí, en teoría son también de 2 a 3 semanas, según lo que he leído. Pero están habiendo muchos casos de pacientes que han estado de 2 a 3 meses, que sí, eso es cierto. Y también por el problema de seguridad, pues, ¿no? Por el proceso que estamos pasando ahora por el COVID. Sí, y esto está haciendo que muchos pacientes lleguen con tubo de Montgomery porque han tenido estenosis laringea. Están en proceso de estenosis laringea y con muchísimas dificultades, tanto a nivel de voz como disfagia. Y no es un paciente, sino la incidencia veo que está creciendo y son varios pacientes que se está observando. Entonces eso quería saber, que es muy importante saber esa parte. Hay muchos pacientes que están llegando con el tubo de Montgomery con muchísimas dificultades. Bueno, acá tenemos, vamos a observar a un paciente que ha sido evaluado con diferentes texturas de alimentos. Abajo van a poder ver con cuánto
cuál es la textura que se le ha colocado al paciente y cuántos mililitros se le ha pasado. A veces el paciente no se suele atorar con algunas texturas, con no todas las texturas. A veces se puede tener problemas de disfagia con líquidos nada más, o con sólidos, o con semilíquidos. Entonces, por eso se requiere una evaluación para saber qué es seguro para el paciente y qué es lo que tenemos que evitar para que así no tenga problemas de disfagia o de atoros. A ver, ustedes me dicen con qué el paciente se está atorando o te está teniendo problemas de disfagia. Realmente lo que abunda en mi casa son estas dulces que no duran 2 minutos. Las saladas son las Esta es otra textura. La misma textura, pero más cantidad. Aquí con líquido, 5 mililitros. Aquí con 15 mililitros de líquido. ¿Y aquí te vas a quedar todavía? ¿Qué? Ya. Pudieron observar, el paciente no se ha atorado con todas las texturas. Se atoró con una textura y específicamente cuando hubo mucho más cantidad de algo. ¿Con qué pudieron observar que el paciente tuvo problemas al deglutir? Con el líquido, a mucho más cantidad. Perfecto. Sí, el paciente, como pueden ver, vamos a poner esta parte. Ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, aquí como se puede observar, no es una aspiración completa, sino es una penetración, porque no llega a pasar a la parte respiratoria. Solamente se queda, pero después el paciente como que hace otro movimiento de deglución y logra pasar el alimento, pero con dificultad. Y aquí se ve que llega a pasar, pero aún todavía se quedan restos. De aquí, por lo que se puede observar, se estará quedándose por las cuerdas vocales o en la parte subglótica. No, glótica. Perfecto. Entonces, como sabemos que van a haber pacientes que no van a poder comer de la misma textura según las evaluaciones que se realizan. Entonces, cuando se asiste a pacientes en domicilio o cuando el paciente llega a consulta,
el paciente se siente muy frustrado y ansioso porque ya no va a volver a comer las cosas que comía, en el caso de sólidos, algunas cosas líquidas. Entonces, si al paciente se le da la opción de que todo se le tiene que dar licuado o pastosos, lo combinan y lo licúan, suelen licuarlo todo. Entonces, imagínense ustedes, personas sanas, que todos los días les estén dando de comer licuados, 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 licuados. Llega un punto de no querer seguir comiendo y entonces el paciente entra a una etapa de desnutrición. Entonces ya se ha visto y que hay opciones para poder cambiar o hacerle la presentación al alimento, porque como dicen todos, la comida entra por los ojos. Y acá, como pueden observar, es como si fuera un chorizo por ahí, pero en realidad no es un chorizo, es algo que lo han compactado con diferentes alimentos para hacer la apariencia de algo y para que el paciente no tenga el problema de comer. Y esto es bastante importante porque el paciente, si no, se siente frustrado con las comidas que está comiendo, o que la presentación sea toda licuada, sin ningún color y no entra por los ojos y no da ganas de comer. Aquí también podemos ver los cambios de textura. Parece como si fuera un puré combinado con arvejitas, con zanahorias, pero en realidad todo se ha llegado a hacer en forma de, y se utilizan bases de silicona, como hemos podido observar aquí abajo, bases de silicona para que podamos adaptarle la comida que se va a requerir para poder darle y así pueda ser con mejor apariencia y el paciente no se sienta mal a la hora de comer. Entonces, tips para mejorar el sabor, ¿no? Cocina los alimentos a vapor, al horno, utilizar bastantes hierbas aromáticas, condimentos para darle el gusto a los alimentos, para mejorar. Esta parte es muy importante. Cuando el paciente sufre de disfagia, también la parte sensitiva baja. Entonces, para mejorar esto, se utiliza bastante la ralladura de limón o cítricos porque hace la segregación de saliva, sobre todo en los pacientes que presentan mucha resequedad en la boca. Entonces, el limón y los cítricos hace que pueda mejorar la deglución y no sea seca, sino sea mucho más húmeda. Y como menciona, y aporta para el reflejo deglutorio por la parte sensitiva. Vamos a observar los casos clínicos. Primer caso clínico. Paciente varón de 75 años llega a consulta derivado por su especialista, el otorrinolaringólogo, pero este paciente llega con un diagnóstico de parálisis de cuerda izquierda. Nada más. O sea, el diagnóstico es con parálisis de cuerda vocal izquierda. Sus antecedentes. Tumoración de glándula tiroidea, lado izquierdo. Le hicieron una hemitiroidectomía. Tuvo 6 sesiones de quimioterapia. Y el paciente llega también con problemas de serostomía. En la evaluación pudimos observar que la laringe del paciente no estaba en el lugar adecuado. La laringe se encontraba más abajo, estaba en posición rotada hacia el lado derecho y la laringe estaba anteriorizada. O sea, la laringe del paciente estaba baja, rotada y anteriorizada. Entonces, no solamente el paciente presentaba problemas de cuerda vocal, de una parálisis de cuerda vocal. A la evaluación y a la consulta con el paciente, nos percatamos que el paciente no podía tomar líquidos. Podía comer sólidos, sí, pero líquidos y su propia saliva no. Y el paciente cada vez que llegaba a consulta, o la primera vez que llegó a evaluación, el paciente empezaba con una crisis de tos. Tosía, 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 y era desesperante, se desesperaba mucho el paciente. ¿Y por qué era eso? Por la posición de su laringe y porque el señor no podía deglutir líquidos.
Y cuando se le pregunta, porque vino acompañado de su hijo, menciona que no puede tomar líquidos porque como le habían dejado medicamentos para que pueda tomar y el paciente no podía tomar líquidos. Entonces le daban con cosas más espesas para que pueda tomarlo con ya a la fuerza, como picadito, lo daban molido la pastilla para que lo pueda pasar. Y que estaban a punto de también asistir a un neumólogo porque pensaban que tenía problemas pulmonares. Y como ya tenía un antecedente oncológico, estaban con preocupación de que podría ser un cáncer también. Cuando evaluamos, nos percatamos esto y le mencionamos al hijo lo que habíamos encontrado, que no solamente era una parálisis de cuerda vocal por la cirugía que había tenido, sino que también tenía disfagia. Aquí tenemos al paciente el 23 de abril de este año, después de 4 sesiones. La laringe del paciente más o menos estaba a esta altura. No sé si puedan ver el cursor. A esta altura se presentaba el paciente. Y estaba tan anteriorizada que yo podía meter mi dedo a más o menos unos 3 milímetros, 2 centímetros más o menos podía meter mi dedo en esa zona. Había como un hueco. Después de 4 sesiones, a la 4ª sesión, el paciente ya dejó de presentar los problemas de tos. Ya no presentaba la tos recurrente y la laringe ya se observa que está más elevada. Y como es un paciente de 75 años, normalmente cuando ya vamos envejeciendo, nuestros músculos también y nuestro colágeno también va decayendo. Y por eso toda la zona muscular también se debilita. Más el problema que he tenido, entonces le dificultaba mucho más. Aquí con el paciente lo que trabajamos es como esta zona estaba bastante tensionada, o sea, había aumento de tono muscular. Como había aumento de tono muscular, se le trabajó mediante el ultrasonido. A la 2ª sesión llegamos a elevar con otros ejercicios adaptados más, llegamos a elevar la laringe. A la 4ª sesión con ayuda del ultrasonido. O sea, no solamente una terapia convencional, sino con la ayuda de equipo, el equipo del ultrasonido. Y ya la laringe se puede observar que está más alta. No pude tomarle la foto la primera vez de cómo llegó. Aquí vamos a ver. A ver, quiero que vean. Esto es del 23 de abril, ¿ya? Pueden observar que aquí hay un espacio. Esto es antes de que iniciemos la terapia. O sea, de esa sesión de ese día. Pasado 40 minutos de haber trabajado, pueden ver que la laringe se va subiendo y pueden ver que en los ejercicios ha subido ya algo más y está más estable. Vamos a ver el antes. Otra vez, a ver. Ay, no. ¿Pueden observar? Aquí hay menos espacio y aquí podemos ver el espacio que es más amplio. Previo se trabajó con el ultrasonido también y con ejercicios adaptados a su caso. Y se ve la mejora en 40 minutos. Y acá lo que les mencioné del paciente, cómo lo encontramos. Los movimientos labiales fueron débiles. Realiza movimientos labiales también mandibulares débiles. Los movimientos linguales, como la laringe la tenía descendida, la protusión no podía sacar la lengua adecuadamente.
La función velar sí se podía mover adecuadamente. La función de la laringe estaba limitada porque no había una correcta elevación, por eso es que se atoraba. Recuerde que cada vez que nosotros deglutimos, la laringe tiende a subir y otra vez regresa a su estado normal. Pero si el paciente tenía la laringe mucho más baja, se le dificultaba la elevación por el tono muscular también que estaba debilitado. Y la sensibilidad alterada del nivel izquierdo por el hecho que había recibido quimioterapia. También se trabajó con el paciente del lado derecho con ayuda del láser terapéutico. Y como si el paciente también vino con problemas de voz, su voz era soplada, ronca, y cada vez que pasaba la saliva o se le daba algún líquido, su voz sonaba ronca y no era audible, no se le podía escuchar adecuadamente. En el examen acústico de deglución, porque con él hicimos el examen acústico, pudimos encontrar que había dificultades de elevación de la laringe y que el momento de deglutir líquidos era donde presentaba los problemas de atoro. Y como no tenía una deglución, no era eficaz ni segura, iniciamos las terapias. Es muy importante mencionar que este paciente no se aspiraba, pero sí había penetración de líquidos de los alimentos en la vía aérea superior. Caso clínico 2. Tenemos el caso de otro paciente varón de 45 años. Llega a consulta por referencia de su médico tratante otorrino y su endocrinólogo. Él sí vino con disfagia orofaringea. El paciente solo se alimentaba de líquidos y de sopitas o de cremas, mencionaba el paciente. Este paciente sí tuvo COVID, pero fue asintomático. No tuvo síntomas o fueron casi leves, no sé, casi nada. Pasado más o menos unos 7 días con tratamiento endovenoso para síntomas de COVID, a él le dieron bastante medicación porque como él tenía un problema de hipertiroidismo, entonces para que evitar un problema más adelante le tuvieron que dar un tratamiento fuerte de medicamentos endovenosos. El paciente llegó a bajar 12 kilos. Él era un deportista y tenía, cuando él me mostraba sus fotos. Esa carrera, dedicar la vida. Solo te voy a dar un consejo pequeño, de canto, y no más allá de lo técnico, más allá de lo que sea. Te escucho un audio. Ya, ahora sí. El paciente había bajado 12 kilos y en las fotos que él me mostraba, como era deportista, se le notaba con bastante masa muscular. Y cuando llegó, totalmente delgado, decaído, estaba entrando en un proceso de depresión, estaba ya con un tratamiento psicológico porque no sabía qué tenía, más que tenía antecedentes de enfermedades oncológicas que sus familiares habían fallecido con cáncer. Él tenía miedo de que sea un proceso de cáncer de su estómago o de los pulmones. Y estaba muy ansioso y tenía depresión. Ya estaban por mandarlo al psiquiatra. Con este paciente, cuando llegó, encontramos esto. La laringe del paciente no estaba en una posición adecuada. Su laringe estaba ascendida, muy ascendida. Cuando pude palpar, el cartílago tiroides estaba a altura muy alta a comparación de lo normal. No solamente estaba alta, sino también estaba posteriorizada, o sea, hacia atrás.
y también estaba rotada hacia el lado izquierdo, levemente rotada hacia el lado izquierdo. Entonces tenía ese problema el paciente. Entonces, cuando él deglutía, sentía, me mencionaba, siento como una pared, como si no puedo pasar, mencionaba. A la evaluación nos percatamos y encontramos este detalle, que su laringe estaba ascendida, estaba posteriorizada y levemente hacia el lado izquierdo, rotada hacia el lado izquierdo. Aparte de esto, encontramos llagas en la boca por la dificultad que él sentía al pasar sus líquidos, o sea, su propia saliva. Él tenía miedo de pasar su propia saliva y por eso, como sabemos que la saliva tiene microorganismos y bacterias, entonces hizo que prolifere toda la zona, porque él acumulaba muchísima saliva para que pueda pasar o si no la botaba, porque tenía miedo a sentir esa sensación de atoro. Entonces, al observar, el paciente tenía dentro de la boca del vestíbulo, tenía heriditas blanquecinas y dolor y tenía dificultades. Tenía miedo de pasar los alimentos. También encontramos al paciente con toda la parte del piso de la lengua dura. Dificultad de movimientos. Por eso también dificultad en movimiento de cuando le pedimos que sacara la lengua, dificultad al sacar la lengua. Por todo el problema componente que tenía. Aquí podemos ver su evaluación. Sus movimientos labiales eran limitados porque tenía alto tono muscular en la zona, en toda esta zona, en la zona de la boca. También en la zona del piso de la boca, del piso de la lengua, perdón. Su función laringea limitada, porque la laringe se encontraba muy arriba y posteriorizada. Entonces, si él deglutía, como que no había un espacio para que suba la laringe, pues, ¿no? Entonces dificultaba, no podía deglutir. Los músculos, tanto a nivel anterior como posterior, se encontraban con alto tono. A nivel del cuello, tanto en la parte anterior y posterior, tenían alto tono en todos los músculos. En el examen intraoral, como les mencionaba, encontré encías inflamadas, placas blanquecinas en todo el área del vestíbulo y exacerbada acumulación de saliva, porque tenía miedo al deglutir su propia saliva. En el examen acústico que le hicimos, tuvo dificultad en la tapa oral porque no podía masticar, sentía miedo al masticar y porque también estaba con alto tono, o sea, con alto tono muscular. Y en la etapa orofaringia por la dificultad que pasar los alimentos. Normalmente nosotros cuando pasamos los alimentos hacemos dos sonidos. Uno de pasar los alimentos donde posteriorizamos la lengua, el otro donde se abre la epiglotis y pasa los alimentos. Entonces él hacía más de 2 sonidos, más o menos unos 3 a 4 sonidos, o sea, ya volvía a hacer otra vez la deglución, muchas veces para pasar solamente un pequeño alimento. No había una correcta elevación de hioides de la laringe por el problema de que no podía elevarla, presencia de tos después de la deglución, porque también había penetración de los alimentos en la zona glótica. Y cuando pasaba los alimentos hacía una compensación de cuello al deglutir. No deglutía como nosotros nos solemos deglutir. Una deglución correcta, él hacía anteriorización de la cabeza y pasaba para que pueda pasar los alimentos. Y yo cuando le pregunté, porque es importante preguntar a los pacientes, me decía que así podía pasar un poco mejor. Entonces hacía toda una compensación para el momento de deglutir. Como el paciente no tenía una deglución ni eficaz ni segura debido a la penetración de los alimentos, de la vía aérea y de sus propios fluidos, ¿verdad? Con el paciente iniciamos el tratamiento el 16
de abril del 2021 para disminuir toda la tensión que presentaba a nivel del cuello, tanto anterior como posterior. Utilizamos el ultrasonido. Luego empezamos a deglutir de pequeñas porciones. Y es como si reeducamos al paciente a cómo deberías comer adecuadamente otra vez. Porque al sentir miedo, él tenía la sensación de que si comía un poco más o si comía muy lento, iba a ser mucho más seguro. Entonces, empezamos a reeducar al paciente a cómo debía hacer su masticación, todo el proceso de hacer el bolo y después para que pueda pasar adecuadamente. Y aparte, como él era un paciente con bastante ansiedad, se le tuvo que enseñar paso por paso. Y adaptamos sus alimentos con él porque también presentaba reflujo gastroesofágico. Entonces, junto con su gastroenterólogo, se empezó con el tratamiento para, aunque no era tan marcado su reflujo, pero igual de todas maneras se inició el tratamiento con su gastroenterólogo. Y las adaptaciones se hicieron con dietas blandas. Luego de haber bajado el tono muscular de las áreas afectadas, al bajar el tono muscular de tanto del piso de la boca, la laringe empezó a descender a su correcta posición. Entonces, activamos del lado que presentaba bajo tono con la electroestimulación. Con él utilizamos electroestimulación muscular. Entonces, como la laringe, ya habíamos bajado todo el tono, la laringe estaba en esta postura, así. Entonces, con la ayuda de la electroestimulación, porque la electroestimulación lo que hace es mandar el estímulo eléctrico y hace que podamos jalar los músculos hacia el lado que se coloca, entonces regresamos a su postura adecuada de la laringe. Al llegar, disculpe un momento. Ya. Entonces pudimos regresar la laringe a su posición normal y adecuada. Luego de 11 sesiones, el paciente es dado de alta con una recuperación del 100%. Después de haber trabajado, inicio se trabajó 3 veces por semana durante 2 semanas y luego se prolongó a 2 sesiones por semana y luego a 1 sesión por semana. No solamente se trabajó con los equipos, tanto como el ultrasonido o con el EMS, sino también con la electroestimulación. También hicimos ejercicios adaptados al paciente para que podamos mejorar la deglución. Después de 11 sesiones, que normalmente si no utilizaríamos la terapia convencional, nos demoraríamos en la recuperación. Podría llevar hasta 3 meses para que se recupere un paciente como llegó el paciente. Nos demoramos menos tiempo con la ayuda de equipo. Y aquí pueden ver su testimonio del paciente después de 11 sesiones. Muchas gracias por sus servicios. Más bien, aprovecho la oportunidad para aconsejar a las personas que tienen mi problema, que se apersonen, que tengan mucha confianza y que el grupo Audiovida los va a sacar adelante. El paciente no solo mejoró en la parte deglutoria, sino también mejoró en su ansiedad. Muchas gracias por sus servicios. Entonces, cuán importante es el tratamiento a tiempo del paciente, porque él terminó su etapa de recuperación del COVID y tuvo la suerte de caer en manos de un especialista que pudo derivarnos adecuadamente. Y así se recuperó, si no, el paciente hubiera estado con mucho más tiempo de espera para que se pueda recuperar. Es importante por eso la derivación a tiempo y el trabajo a tiempo. Y con los aparatos, la aparatología hace que mejoremos o saquemos a los pacientes en menos tiempo.
preguntas? Excelente exposición, licenciada Netzi. Más que pregunta, bueno, yo he tenido algunas veces pacientes que vienen a la consulta manifestando que cuando, digamos, ¿no? Se sientan a la mesa, degluten su alimento y empieza con un espasmo laringio, falta de aire, sensación de aire, y la familia tiende a levantarle los brazos para que pueda respirar, y él se pone más ansioso y peor porque se le cierra más, ¿no? Y entonces andan con esta ansiedad. Tendría que ver, ¿no? Lo que nos está explicando acerca de lo que es problemas de disfagia, estos casos. Sí, normalmente sí ocurre eso, sobre todo si son pacientes adultos. Ya cuando nosotros ya estamos en una edad pasada los 65, 70, hay muchos problemas de presbisfagia por la edad. Entonces es importante que sea evaluado con un especialista, porque como refiere, no solamente es con los alimentos sólidos, también puede ser con líquidos o puede ser con semisólidos y con propios fluidos, como son nuestra saliva. Es importante que sea evaluado. Y sí puede ser estar atorándose. Muchas veces he tenido la posibilidad de compartir mesa con personas adultas y me he percatado que tienen muchos atoros. Y dicen, no, es que te estoy hablando y me estoy atorando. Debe ser porque obviamente, claro que sí, pero cuando es muy recurrente, entonces ya es un signo de alarma, porque es muy recurrente en un paciente así. Entonces es importante que sí sea evaluado, porque sí puede tener una disfagia. ¿Más preguntas? Buenas noches, señorita. Sí, una consulta. Dígame. Lo secuencial que hay en un trastorno de disfagia, entiendo, es que uno vaya perdiendo o va presentando una dificultad de deglutir de cosas gruesas a cosas más finas, ¿no? O sea, digamos, de sólidos, semisólidos a líquidos. Pero no sé si capté la idea, no necesariamente tiene que haber ese proceso, o sea, puede ser no necesariamente a sólido, pero sí puede ser a semilíquido o a líquido de frente. Sí. No sé si capté esa idea. ¿Es así? Sí, Disculpe. no solamente, a veces no se da el proceso de que el paciente, o sea, es como una secuencia. Primero de repente es con sólidos, de ahí con semisólidos y al final con líquidos. No, hay pacientes que solamente, exclusivamente se atoran con líquidos, que es la gran mayoría. Y hay pacientes que se atoran con todo, o sino que solamente con sólidos o semisólidos. Entonces, por eso no es que sea una secuencia de algo. Entonces, por eso es importante la evaluación, para poder saber con qué tipo de alimentos de textura y la cantidad se está atorando, porque a veces no solamente es con la textura, sino también es con la cantidad. Como pudimos observar en el video, cuando se le dio líquido de 5 mililitros, el paciente no se atoró, pero si el paciente le damos más líquido, o sea, más cantidad, sí presentó una penetración de líquido. Entonces sí había una disfagia. ¿Podría ser otra pregunta? Sí, dígame. ¿Y la evaluación que ustedes hacen en la parte de glutoria, solamente lo hacen con sonidos o también hacen con video endoscopía para ver eso, las imágenes que va tolerando los líquidos, si se va a aspirar o no se va a aspirar? ¿O eso lo hacen junto con un colega otorrino o ya le derivan? ¿O cómo hacen su evaluación de la disfagia? Ya, lo ideal sería que hagamos con una videofluoroscopía. Eso sería lo genial.
pero no tenemos ahora con quién poder apoyarnos, además porque serían muy costosos, porque no solamente es el proceso, tendría que estar preparado el radiólogo, tendría que estar preparado con los componentes a evaluar, y también con el especialista, el otorrino, y también con el terapeuta, ¿no? A cargo. Entonces, no, ahorita no se está dando ese tipo de algo. Creo que son 2 lugares donde sí se puede hacer, uno, dependiendo cómo lo puedan realizar, pero no se está dando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, llegan con un diagnóstico o vienen por algunos que han visto de repente en las publicidades, o también llegan con derivados por ustedes, llegan con problemas de disfagia, y nosotros lo que hacemos es no solamente evaluar la parte motora, sino la parte sensitiva y también la posición laringea, como está, y después pasamos a la evaluación con texturas. Pero como no tenemos la videofluoroscopía, lo que hacemos nosotros es mediante los sonidos. Entonces, los sonidos mediante un espectrograma podemos observar en qué momento el paciente se está atorando o está presentando problemas de penetración laringea o de penetración de los alimentos. Eso es lo que estamos utilizando. No tenemos la videofluoroscopía. Sería genial poder contar con una videofluoroscopía. Bien. No olvidar, por favor, responder la encuesta, ¿no?, que tienen ustedes en el chat. Es muy importante para poder ir mejorando, ¿no? Y ver más temas, inclusive, que puedan irnos ayudando para poder trabajar todos en equipo, ¿no? Hola. Buenas noches. Buenas. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Han hecho tratamiento en personas tienen disfagia en colagenopatías, como el tipo Sjögren? No. Bueno, en mi experiencia no he tenido ninguno de esa casuística. Ya. Ujú. Porque sería interesante, ¿no? Porque esas son las personas que son los que más presentan disfagia. Ujú. Sí. En realidad sería, para evitar que el paciente pudiese llegar a una disfagia, sería genial la intervención en el momento que el paciente está en cuidados intensivos, cuando está con la sonda nasogástrica, porque así podemos mejorar el tono muscular y evitar que el paciente pueda llegar a una disfagia. El problema es que en Sjögren uno de los síntomas principales son las disfagias. Y si se podría iniciar, porque no hay necesidad, porque es una colagenopatía, ¿no? En inicios de este problema, ¿podría entrar con ese tratamiento? Sí, sería genial, en realidad, sí. Sí. Sería genial trabajar con ese tipo de casuística de pacientes. En realidad, con todas las disfagias que se pueda observar. Ya. O sea, pero no tienes ninguna experiencia con ese tipo. No Ya. tengo experiencia con ese tipo de pacientes. Ya. Más me están Gracias. llegando casuística de pacientes de parálisis cerebral, de ahora post-COVID, de traumatismo en los encefalocranianos, de enfermedades neurodegenerativas. Eso es lo que se está viendo más, o lo que más casuística hay de ese tipo de pacientes, patologías. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Algún caso clínico que hayan tenido, colegas? ¿No? Este es el momento justo de poder, digamos, ¿no? Enlazar todos los casos que tenemos para poder ayudarnos, como decía yo, y poder trabajar en equipo en estos pacientes, ¿no? Todo lo que vamos haciendo es complementario. Yo hace poco también recibí
un paciente que también se quejaba de disfagia, se le hizo una nasofibroscopía, no se encontró gran cosa, y luego ya con otros exámenes que se realizaron, se vio que era una neoplasia de esófago, ¿no? Entonces, casos como estos no se nos pueden presentar, como digo, ¿no? Son problemas, ¿no? de distintos tipos, y problemas también del colágeno, podría haber problemas, digamos, muy diversos. Sí necesitamos llegar a hacer el diagnóstico de la causa y después ver también si es un problema funcional, pues trabajar también en la parte de rehabilitación, ¿no? Bien, si no hay ninguna otra pregunta. Una observación, perdón, doctora. ¿Nos podrías comentar el tema de la comunicación? Porque también es importante cómo se mantiene la comunicación con el médico tratante y la rehabilitación que realizamos para disfagia y las diferentes patologías. Bueno, siempre nosotros mantenemos bastante con la comunicación con el médico, porque el médico nos refiere al paciente y nosotros, mediante las evaluaciones, mediante el informe que se realiza, se manda al médico también para tener una comunicación. Siempre el trabajo va a ser multidisciplinar. Siempre va a ser ese trabajo multidisciplinar. Y eso es lo ideal para saber cómo es el proceso del paciente, la evolución del paciente. Entonces, tanto a nivel de la evaluación, después del tratamiento, es recomendable, y nosotros lo que hacemos es otra vez que regrese con su médico tratante para ver cómo está yendo el paciente, si está ya listo para poder dar de alta. Eso es muy importante. Me imagino que poco a poco tendremos mucho más casos clínicos que presentar. Y bueno, recién se está empezando ¿no? con este trabajo, y pienso que Audiovida nos va a ayudar bastante en mejorar a nuestros pacientes. De acá a un año, ¿no? Tendremos mucho más casos, como digo, ¿no? Resueltos, eso espero, ¿no? Y mucho más experiencia acerca de muchos otros casos que iremos recibiendo, me imagino, ¿no? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, creo que podemos cerrar la sesión del día de hoy. Como decían mis maestros, hay que dormir siempre con algo nuevo que hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que estoy muy, muy contenta, muy satisfecha con lo que ahora he escuchado, ¿no? Y como digo, ¿no? Tengo otra arma más, ¿no? Otra arma más para poder ayudar a mis pacientes, ¿no? Y creo que mis colegas también igual estarán pensando en lo mismo. Muchas gracias, ¿no? Y nos estamos viendo el próximo sábado. No olviden, por favor, colegas, de responder la encuesta que se les esté enviando. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias también a todos. Los esperamos el próximo sábado. Listo, buenas noches. Buenas noches, doctor.